Paz, amada Iglesia del Señor. Que el Creador del universo los vea con agrado. Que la paz, la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. En esta oportunidad, mis hermanos, vamos a estudiar un nuevo tema. Y el tema que vamos a estudiar se titula El sello de Dios. Así que tome sus sagradas escrituras, un lápiz y un papel. Y vamos a estudiar este precioso tema que para mí es uno de los más sobresalientes y sobre todo de sumo interesante que debería ser para el pueblo de Dios. Y es precisamente el sello de Dios. Si todos los cristianos o los que nos consideremos hijos del Dios Altísimo llegáramos a entender lo que significa tener el sello divino, creo firmemente, mis hermanos, que difícilmente se perderían los que son llamados a la boda del Cordero. Pero desafortunadamente, los que han sido llamados a la boda del Cordero, para muchos estos temas pasan desapercibidos, sin interesarnos en lo mínimo. Pues yo creo, hermanos, que todavía hay tabúes espirituales, y siendo esta la razón porque el pueblo cristiano se encuentra totalmente desapercibido y desinteresado en su vida espiritual. Por eso se escribió en Apocalipsis capítulo 3 y verso 16, que dice, abra su sagrada escritura por favor, Apocalipsis capítulo 3 y verso 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por esta razón, mis queridos hermanos, hacemos un llamado especial a la Iglesia de Dios, al pueblo cristiano, a nuestros oyentes, a nuestros lectores, para que con mayor afán busquemos ser identificados, marcados, asegurados con el sello de Dios, que tanta falta nos hace, para que así se complete la seguridad de nuestra salvación. Entonces, vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura y vamos a leer Apocalipsis capítulo 7. Abra su Biblia, Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 3. Y aquí aparecen 5 ángeles que tienen una misión. Veamos qué dice. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2, mire cómo aparece un 5.º ángel. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Y qué tenía en sus manos? Y tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había concedido el hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, no hagáis daño ni al mar ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estos pasajes, hermanos, nos hablan del sello de Dios, o mejor dicho, de un sellamiento. Y un ángel de Dios dice en el verso 2 que iba a colocar un sello especial sobre los siervos del Dios Altísimo en sus frentes. Aquí dice que viene un daño terrible a la tierra y 4 ángeles van a ser desatados para dar y hacer calamidades inevitables a la tierra y el mar y sobre todo lo que existe sobre nuestro globo terráqueo. Estos males no son espirituales. Si usted ya vio los antiguos estudios, hemos visto que no son espirituales. Son 7 plagas que vienen a la tierra. Esto será real, pues la tierra será destruida y quemada por causa del hombre que no se detiene y que piensa solo en hacer maldad. Pero un 5.º ángel identifica a aquellos que no sufrirán ninguna clase de daño y de angustia.
Así que al terminar de sellar a todos nuestros hermanos, las calamidades esperadas, escritas en este libro de Apocalipsis, empezarán y nadie los va a detener. Entonces vemos aquí a los primeros señalados, que son 144,000 personas, señalados de todas las tribus de Israel, según el capítulo 4. A pesar de que estos 144,000 fueron los primeros en ser sellados, no solo ellos tuvieron ese hermoso privilegio de ser marcados. También una gran multitud lleno del Espíritu Santo tuvo el hermoso privilegio de ser también sellados con el sello del Omnipotente. ¡Qué hermoso! Los primeros entonces en recibir el sellamiento fueron los judíos, por cuanto el mismo Señor Jesucristo dio esa orden a sus discípulos. ¿Quiere entenderlo? Por favor, abra Mateo capítulo 10 y verso 6. Dice así. Mire cómo dice: mas id a las ovejas de la casa de Israel. ¿A dónde entonces fueron los apóstoles? A darle las buenas nuevas a todos los hijos de Israel, a las 12 tribus. Estos judíos fueron precisamente los 144,000 de las 12 tribus de Israel, pero después de ellos también los gentiles, es decir, nosotros tuvimos la brillante oportunidad de ser alcanzados por la gracia divina. Por cuanto la segunda orden dice así, Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo 28, 19. Por tanto, mire cómo dijo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo: id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, después de haber entendido que son dos grupos que tenían que ser sellados, tanto judíos como gentiles, que son los llamados a ser libertados de la condenación y del sufrimiento final, ahora necesitamos saber cuál es el sello de Dios y qué objeto tiene. Hay ciertas denominaciones y congregaciones que guardan el sábado, al igual que nosotros, por lo que se conoce como sabatinos o sabáticos, y presentan como sello de Dios al sábado. Pero la realidad que en verdad es una señal realmente que identifica al pueblo de Dios, el sábado, pero no es el sello de Dios, que es muy diferente. Por ejemplo, el domingo es una señal en el romanismo y sus sectas. Pero si consideramos bien este punto, no es que el sábado sea el sello divino. Hay algo más grande, más sublime, que debemos entender a la luz de las Escrituras. Analicemos entonces este asunto. El apóstol Pablo es vasto en explicar en qué consiste el sello de Dios. Note muy bien, no la señal, que es muy distinta, sino el sello, que es otra situación. Leamos entonces, abra su Biblia, 2 de Corintios capítulo 1, verso 22. 2 de Corintios capítulo 1, verso 22 dice así: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las fuerzas del Espíritu en nuestros corazones. ¿Con qué fuimos sellados según este pasaje? Nos ha dado las fuerzas del Espíritu. ¿En dónde? En nuestro corazón. Entonces, para el sabio apóstol Pablo, no era el sábado, era directamente el Espíritu Santo de nuestro Señor, el Espíritu Santo de Dios, que es mucho mayor que el sábado y no podía ser
el Señor usar como el sello el sábado, siendo este un día. En cambio, sí expuso que el Espíritu fuera el sello por ser una sustancia divina que puede nutrir el corazón de los humanos. Quiere decir que no solo por guardar el cuarto mandamiento seremos salvos, porque muchos van a la iglesia los sábados, pero de domingo a viernes pareciera que no son sabáticos. Y entonces no solo por asistir a los cultos, cuando en realidad el que asista a la iglesia es aparentemente cristiano, puede ser que entre su vida espiritual cotidiana vive y actúa como uno del mundo. Pero en el día del Señor está en la reunión con los santos como que si nada hubiese hecho, y alaba y canta y da la apariencia de un creyente. Pero realmente este no está convertido porque no tiene el Espíritu de Dios. ¿Tendrá entonces el sello del Eterno este personaje? Pero este personaje nunca falta los sábados a la iglesia, pero no quiere bautizarse. Continuemos con el estudio. El sello entonces tiene tres grandes juicios. Tres características, digámoslo de otra manera. Muy bien. Número 1. No sirve para identificar. Este sello sirve para valorizar. Número 3. Para asegurar. Vamos a considerar el primer punto que es para identificar. ¿Qué es lo que identifica al pueblo del Señor entonces? ¿Será entonces solo el sábado? No, no es solo el sábado. No porque usted pueda observar el día sábado o el día del Señor, usted ya está exento o fuera de los juicios del Altísimo. Porque mientras no sea bautizado por el Espíritu de Dios, no tendrá usted el sello divino, que puede identificarlo como un hijo de Dios. Esta es la clase de espíritu, es el que lleva por dentro el Hijo de Dios, el cual el Señor lo liberta y lo protege en el día de la angustia. En los días de los malos que viene, si usted está marcado con el sello del Espíritu Santo, entonces sobre usted no vendrá el mal, pero sí sobre este globo terráqueo, porque los juicios ya están comenzando en este momento. Existen dos prácticas espirituales, dos clases de espíritus. ¿Cuál diría usted? Número 1, el espíritu del mundo y luego el espíritu de Dios. Y esto es precisamente lo que identifica el estatus espiritual que lo tiene una persona. Así lo hace ver el apóstol Pablo. Abra 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Dice así, mire cómo dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado gratuitamente. Esto es tan fácil de ser percibido. Pues si usted platica con una persona, pongamos un límite de 10 minutos. Póngase a platicar usted con una persona de 10 minutos, no más tiempo. Usted sabrá entonces cómo habla, cómo piensa, cómo actúa y cuál es su entorno común. Cuando una persona es totalmente mundana, es porque esta persona, o ella o él, tiene el espíritu del mundo. Todas sus obras son dadas por lo que tiene en su mente y su corazón. Pero cuando la persona verdaderamente es cristiana, en ella gravita en su corazón el Espíritu de Dios. Y eso no le permite
consentir las cosas de este mundo. Es muy especial, es agradable, es acucioso, es sincero, es honesto. Su justicia es su personalidad. Y hablar con esta persona es tan agradable que adorna sus labios de motivación y de grosura de paz. Muchas personas han de fingir que son cristianas y tal vez un día fueron a la iglesia, levantaron manos diciendo que aceptaban al Señor. Y ya pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y saben de las Sagradas Escrituras. Y asisten cuando pueden o solo cuando tienen necesidad económica y tienen un padecimiento extremo. Cuando sufren de una enfermedad asisten a la iglesia. Pero en los tiempos buenos no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para ir a la iglesia. Aquí podemos notar entonces superficialmente a rasgos así largos quién tiene el sello de Dios. Porque no mora en ellos una actitud que otorga el sello divino. Todavía siguen en ellos el espíritu del mundo. Y es muy triste, mis hermanos, encontrarse a cada paso con cristianos de esa índole que llevan el nombre de cristianos, pero no llevan el sello de Dios. No llevan el sello de Dios en su corazón y en sus entrañas. Solo guardan el sábado, pero entre semana son mundanos. Hay un pasaje que hace creer a todos los cristianos que efectivamente tienen el sello del Espíritu Santo. Este pasaje lo encontramos en Efesios capítulo 1, verso 13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis también sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay 2 situaciones en este versículo. Tiene que oír palabra de Dios y creer. No solo con oír se obtiene el Espíritu de Dios. Hay que creer, según este pasaje. Entonces, este pasaje hace creer a la persona que en cuanto creyó, inmediatamente tiene el sello de Dios, tiene el Espíritu del Señor. Entonces se confía y no tiene cuidado de su vida espiritual. Efectivamente, esta es una persona con el Espíritu de Dios solo cuando creyó. Pero ¿cuándo es realmente cuando una persona cree? ¿Será cuando escucha un sermón elocuente de una persona, se emociona tanto que se pone a llorar frente al púlpito y levanta sus manos y aceptó? ¿Será ahí en ese momento? En ninguna manera. Muchas personas piensan que ya han creído por la emoción del momento que los hizo pasar al frente. Pero al pasar los días, al pasar los meses, los cambios no se notan, los cambios no se ven. Su vocabulario es el mismo, su rutina es la misma. Sin embargo, hemos entendido que realmente no han aceptado como debe ser y el ser hijo de Dios. No han aceptado como dice las Sagradas Escrituras. Entonces esta persona no pudo tener el sello divino cuando levantó las manos. Pues de manera de aceptar no es simplemente física por emoción o por conveniencia. La manera de aceptar está expuesta en las Sagradas Escrituras. Veamos Hechos capítulo 8, verso 37. Y fue expuesta a Felipe. Verso 37 dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo Felipe, mire cómo dijo: creo que Jesucristo
es el Hijo de Dios. Entonces el requisito para creer, creer de todo corazón, es aquel que acepta de corazón y que viene tres cosas juntas con él. Marcos capítulo 16, verso 16. Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice aquí? Será condenado. Primero, veamos el pasaje, desglosémoslo. Primero, este personaje se arrepiente. Número 2, se convierte. Número 3, se bautiza. Ahora usted verifique en su vida qué le falta. ¿Ya se arrepintió? ¿Ya se convirtió? ¿Ya se bautizó? Estas tres cosas hacen que un cristiano de verdad sea sellado con el Espíritu del Omnipotente. ¿Difícil o fácil? ¿Qué cree usted? Quiere decir entonces que la credencial que identifica al cristiano no es propiamente que asista a los sábados o que extiéndase como un cristiano nada más. El asistir a la iglesia no es una garantía. O solo guardar el cuarto mandamiento y los demás no. Como hijo del Dios Altísimo necesita de estos tres factores. Necesita entonces identificarse, ser certificado. Entonces un predicador tampoco necesita de la credencial enviada de la misión o de la iglesia o de su cuerpo distrital. Si usted es un hijo de Dios, es llamado a predicar este evangelio. Hagámoslo, no bajo la burocracia. Dios no va a limitar a su hijo, a sus hijos a predicar. Si llevan el Espíritu de Dios, y no se necesita entonces de ninguna carta de recomendación, como dice el apóstol Pablo. Mire cómo dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 1. Dice así. Es una pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Cuando el Espíritu del Señor está en una persona, entienda esto, todas sus acciones están firmadas por la influencia del Espíritu Divino que gravita en él. ¿Qué mejor identificación es esta? Ante estas credenciales del Espíritu Santo, no vale papeles, ni cartas, ni alguna credencial. La credencial real y verídica que se lleva dentro de sí mismo es el Espíritu de Dios. Y cuando usted tiene el Espíritu de Dios, por sí mismo usted empieza a evangelizar, a anunciar el Evangelio. Y aquel que se oponga a estos designios del Espíritu del Señor atrae su propia destrucción. El segundo objeto que tiene el sello es para valorizar. Por ejemplo, si un simple papel sin sello no tiene valor, pero cuando aquel papel está sellado, entonces la organización que expide ese sello dará el valor que desea este pliego. Los antiguos reyes, cuando daban alguna orden, se sellaba con su anillo y así era reconocido y respetado a donde iba la orden, y ay de aquel que se opusiera teniendo la marca del rey. Esto lo podemos leer en las Sagradas Escrituras, en Esther capítulo 8, verso 10. Mientras no tuviese el sello en las vías del reino, no tenía absolutamente ningún valor este papel. Pero lo que lo hacía poderoso en el pliego era el sello del rey. Nadie podía violar el pliego
ni desobedecer tal asunto escrito en el pliego. Cosa similar entonces acontece con el cristiano, con el Hijo de Dios. Lo que le da valor, lo que lo hace diferente de las demás personas y de la gente es el sello divino del Espíritu Santo. En este caso, el Rey de la Eternidad pone el sello en el pliego del alma del Hijo de Dios. Entonces, esa persona se hace de un gran valor incalculable, como está predicho en Isaías capítulo 13, verso 12. Como dice Isaías 13, 12. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Entienda entonces, mis hermanos, que el Espíritu Santo da valor a los hombres por los dones que coloca dentro de ellos. Mientras el individuo no posea el sello divino, el sello del Dios Altísimo, éste carece de valores espirituales de los dones de Dios. Pero cuando la persona tiene la gracia del buen espíritu, entonces el mismo espíritu le da los dones como él quiere, según lo explica el apóstol Pablo. Leamos en 1 Corintios capítulo 12, verso 7. A cada uno se le da una manifestación especial del espíritu para el bien de los demás. El cristiano que no llega a poseer los dones de Dios puede considerarse entonces como un afortunado, como un hombre más rico del mundo, por cuanto las riquezas espirituales están en él. ¡Qué belleza! El valor de esa alma se vuelve incalculable porque en ello se anidan las gemas preciosas de la gracia de Dios. Es aquí donde debemos meditar y comprender el valor incalculable que tienes al tener el don del Espíritu del Señor. Y si aún no lo tienes, ¿cuál sería tu valor en la balanza espiritual? ¿Y cuándo te vas a decidir a poseer tan valioso tesoro? El tercer objeto del sello es para asegurar. Veamos este asunto. El sello es para asegurar. El sello se coloca también para asegurar una propiedad, para que nadie la toque, para que nadie pueda violar ese espacio, por cuanto está asegurado e identificado y marcado por el sello que se le ha puesto. El Espíritu Santo entonces es el sello de seguridad que confirma al Hijo de Dios como propiedad de Dios. Así como una persona inconversa se confirma del mundo por el espíritu mundano que posee, sabemos que pertenece al mundo y es del mundo. Así que entonces el Hijo de Dios, el verdadero cristiano, se confirma delante de Dios por la parte de Dios que está en él. Y si el pueblo de Dios y los ángeles lo identifican dentro de tanto malo y tanta falsedad mundana, por este sello son identificados. Entonces, ¿cómo un ángel sabe que debe acampar al lado de un hijo del Dios Altísimo? Dice Salmos capítulo 34, verso 7. Dice así: el ángel de Jehová, usted se sabe este verso, acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. El Altísimo entonces quiere tener sellado a sus hijos, con ello asegurarlos para el día de la redención. Para cuando Él venga a reclamar lo que le pertenece, esto será entonces con aquellos que estén sellados por el Espíritu del Dios Altísimo. Así lo dice el apóstol Pablo. Veamos, Efesios capítulo 4, verso 30. Dice así, Efesios 4:30. No agravíen el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados. Para el día ¿de cuándo? Para el día de la redención. Mire cómo dice la versión internacional.
no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Entonces, con este pasaje usted puede entender que usted será salvo en el día de su venida, porque usted tendrá el sello del Dios divino. De otra manera, no. Ahora entiende que si mueres, debe morir sellado. Y te dimos la fórmula que es arrepentido, convertido y bautizado. Por lo cual puede ser sellado, identificado para ser levantado en la primera resurrección. Y si vienen esos días malos y desastrosos para la tierra, para nuestro planeta, nosotros seamos libertados, protegidos, resguardados en las alas del Dios Altísimo en el día de la ira. ¿Ves por qué es urgente la necesidad que todo el pueblo de Dios tenga ese sello? Porque si no, no podremos participar de la redención que vendrá a ser el Rey de Reyes prontamente. Entonces, al venir nuestro Señor Jesucristo, buscará en el corazón de los cristianos ese sello con el cual estaban ya asegurados para entrar al reino glorioso de justicia que Él viene a establecer. A el reino no podrá entrar cualquier persona, serán desechados, porque tienen la marca de la bestia y no tienen el sello de Dios divino. Y aquí la diferencia que quiero que usted note. El mundo entonces tiene su sello y el Hijo de Dios tiene su otro sello. Esta marca de diferencia que verán los 4 ángeles del Apocalipsis, de Apocalipsis capítulo 7, a quienes enviarán castigo, a quienes los libertarán en el día del juicio. Esto entonces equivale a lo que sucedió, si usted recuerda, lo que aconteció en Egipto, haciendo una marcada diferencia entre su pueblo y los del Altísimo, que no sufrieron ninguna plaga. Hace 3.485 años, más o menos cuando fue la destrucción de los primogénitos, llegó a los egipcios, pero sin embargo no tocó ninguna de las casas de nuestros israelitas, porque ellos tenían la señal de la sangre del cordero en los dinteles de su hogar. Les voy a leer este pasaje de Éxodo capítulo 12, del verso 22 y verso 23. Lea conmigo, Éxodo 12, 22 y 23. Dejen de escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de las puertas de su casa. Que nadie salga de la casa hasta la mañana. Verso 23. Pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta del Señor, en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará de esa casa y pasará de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Entonces, hermanos, asimismo, en el día de la resurrección, en el día de la redención, los que carezcan del sello de Dios, que es el Espíritu Santo, en el corazón, no podrán en ninguna manera participar de los beneficios de la redención mundial que se operará. Y como última característica del Señor Dios, podemos entender que el Espíritu Santo se graba en la mente de los cristianos el nombre del Padre, como lo dice Apocalipsis 14:1. Veamos.
Apocalipsis 14:1. Y dice: y miré, y aquí el Cordero estaba en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito ¿en dónde? En sus frentes. Todo aquel entonces, hermanos, que posee el Espíritu de Dios divino, tiene como pensamiento central en todas sus acciones el nombre del Padre Celestial. Ese nombre bendito es el que ilumina sus acciones, ilumina sus pensamientos, ilumina sus ideales, ilumina sus propósitos. Jamás en esta mente está tinieblas. Esa mente siempre tiene luz, una luz inefable, impartida por el nombre del eterno Jehová de los ejércitos. No así el que tiene en su mente el nombre del mundo. Este siempre está pensando en cosas del mundo, en todas sus operaciones, conversaciones, acciones. No puede hablar de otra cosa, sino simplemente y sencillamente del mundo y de sus atracciones. Su padre es Satanás. Pero cuando tiene la dicha de estar sellado con el Espíritu Santo, mire esa diferencia. Este piensa por encima de todas las cosas en su Padre Celestial. Piensa en no ofenderlo, en no entristecerlo, así como pensaba el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. El centro de sus pensamientos solamente fue su Padre Celestial, en agradarlo, en obedecerlo y serle fiel. Hasta la muerte, lo dijo él, como puede verse en Juan capítulo 8 y Juan capítulo 10, verso 18. Y hay varios pasajes. Después de analizar todo esto ahora, puedes hacerte una pregunta, y esta es la siguiente. Hágase esta pregunta. ¿Qué anillo te ha sellado? ¿El Rey de la eternidad o el Rey de las tinieblas? Es aquí donde usted tiene que reconsiderar su vida y apresurarte a buscar el sello con el cual se te puede distinguir del mundo, con el cual te harás hacer valer, con el cual te vas a asegurar en el día de la redención tu salvación y la vida eterna. Así que ve o pide un manual de bautismo ahora mismo. No tardes más si no te has bautizado. Demuestra con esta acción que estás arrepentido, convertido, y entonces dice Hechos, recibirás el don de la promesa, que es el sello de Dios. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. Dice así, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Que el Señor entonces te bendiga y te guarde, te vea con agrado y te conceda la paz. Paz, mis hermanos. Dios les bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. Que el rostro del Señor resplandezca por tu causa. Que Él te sea propicio, te muestre su favor y te dé su paz.